Bueno, eh, vamos a dar un repaso anatómico conforme pasa la clase, pero como a manera de introducción, el día de hoy nos toca hablar de parálisis, como ya lo dijo la doctora, y bueno, se considera dentro de los estrabismos, el 4% de los estrabismos se consideran este tipo de afectaciones, ¿no? Eh, es importante tener como la diferencia o saber lo que es una parálisis del músculo parcial. Cuando nos hablen de paresia es porque estamos hablando o nos están hablando de una parálisis parcial. Cuando se habla de una parálisis, como tal, una parálisis, están hablando de la afectación total del músculo, ¿ok? Y dependiendo de en qué parte del trayecto o del origen o del trayecto del nervio que esté afectado, vamos a saber el sitio de la lesión, ¿ok? Y dependiendo de esto, pues obviamente va a tener diferentes manifestaciones clínicas. No voy a ser muy redundante en esto porque lo vamos a ver más adelante en cada uno de los nervios. Así es que me voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo. Como repaso anatómico, como ya tenemos nuestros esquemas del mesencéfalo, de la protuberancia y de la emergencia de los nervios, vamos a recordar un poquitito de qué vamos hablando, ¿no? No sé si se alcance a ver. Nos vamos a enfocar, de hecho, de las imágenes quité todo lo demás y dejé como que los nervios, pero debemos recordar pues que todos tienen relaciones con todos, ¿no? Yo me lo aprendí así como de arriba para abajo, empezando por el tercero, cuarto y sexto, para recordar el origen el origen real y el origen aparente, ¿no? En cuanto al origen real del nervio craneal, perdón, debemos recordar que es el mesencéfalo. De ahí, y lo estamos viendo ya. El origen aparente sería la fosa interpeduncular. No se ve mi puntero, ¿verdad? Solo estoy apuntando. Déjeme ver, opciones puntero, visible. Ok. Aquí se alcanza a ver mi puntero, ¿alguien me puede decir? Sí, Sí, sí se Ok, ve. Sí sí, se sí se ve ve. también las imágenes. gracias. Entonces, bueno, eso, ¿no? Está en el mesencéfalo el origen real. El origen aparente del tercero es la fosa interpeduncular y sale anterior al mesencéfalo, ¿no? Ahorita vamos a decir cada uno de ellos cuál es su trayecto, pero pues básicamente va a salir por la fisura orbitaria esfenoidal superior. Ujú, perdón. Luego, el cuarto nervio craneal igualmente sale del mesencéfalo como su origen real, debajo del colículo superior. Y en cuanto a su origen aparente, es importante y pues es tal vez fácil de recordar que es el único que emerge detrás del mesencéfalo, del tronco, y discurre debajo del colículo inferior. Igualmente, también va a pasar por la fisura esfenoidal superior. Bueno, ahorita les voy a enseñar otra imagen para que quede un poquito más claro cómo es que entran a la órbita. Y luego el sexto par es el origen real, sería la protuberancia, como vemos acá, específicamente en el piso del cuarto ventrículo. Y en cuanto a su origen aparente, sería el surco bulbo protuberancial, exactamente en la línea media. Vamos a ver otra imagen. Ok. Ahora, esto es muy importante porque sí es súper preguntable. Recordemos el anillo de Zinc. Para recordar fácilmente, debemos saber que de estos nervios que estamos hablando, el tercero y el sexto discurren a través del anillo de Zinc. Tanto la división superior del tercero, aquí la vemos, y la división inferior del tercero, y aquí tenemos el sexto. En cuanto al cuarto, igualmente, pasa por la fisura orbital superior, digamos los tres, pero la diferencia es que este pasa por fuera del anillo de Zinc. Eso es muy, muy importante y preguntable, ¿no?
Y bueno, las otras estructuras que no me voy a andar mucho en esto, pero bueno, el nervio óptico, la arteria oftálmica y pues la relación con los músculos que forman el anillo de Zinc, ¿ya? Perdón. En cuanto a la anatomía radiológica, les voy a pasar este artículo que encontré que está muy padre porque tiene justo las imágenes radiológicas, específicamente de resonancia, bueno, para poder ver em, la anatomía y cómo discurren estos nervios, idealmente hay que pedir una resonancia magnética importante en secuencia fiesta, porque si no va a ser difícil verlo. Sí se ve, pero aquí pues literalmente es muy evidente. Ejemplo, en este corte axial estamos viendo el tercer nervio craneal y vemos que justo emerge a nivel de la cisterna interpeduncular en esta secuencia fiesta, ¿no? Aquí vemos, este está también muy padre, es el corte coronal en el que vemos el seno cavernoso, es también, ahorita les voy a poner otro esquema en donde se va a ver un poquito más didáctico, pero para fines prácticos estamos viendo el tercero, el cuarto y el sexto, igual van de arriba para abajo. Ahorita les voy a poner otro. Otro corte, transversal, igual en una secuencia fiesta, del nervio troclear, perdón, y vemos cómo está justo acá. Y igual, bueno, el sexto nervio craneal, aquí lo estamos viendo en este corte axial. Déjenme ver, creo que acá tiene otro, así. Y pues en este corte sagital vemos el sexto nervio en su trayecto por la cisterna, bueno, sí, la cisterna de manera ascendente. Y pues la verdad es que me gustó bastante cómo es que son, a veces solamente vemos las resonancias y tal vez no ponemos atención en esto y pues que hay que pedirlo con secuencia fiesta. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que si de pronto existe una masa o un efecto sí, de masa por un aneurisma o algo así, o por un tumor o esto, lo vamos a ver justo en este tipo de imágenes, ¿no? Y bueno, hice este esquema porque básicamente ejemplifiqué, digamos, el por qué va a venir el paciente a la consulta. Por lo general, cuando vienen por este tipo de parálisis, ellos no te van a llegar diciendo, es que tengo una parálisis de tal músculo. Ellos van a llegar diciendo que ven doble. Importante la evaluación de la diplopia y o sea, sí preguntarle muy bien y que te ejemplifique el paciente cómo es que está viendo, si sí es diplopia o, por ejemplo, puede tener, en algún texto leí que diplopia monocular, pues para fines prácticos creo que no existiría como tal, porque estaría como, en realidad tendría como un astigmatismo, o sea, una metropía con astigmatismo o dependiente de astigmatismo más bien, el paciente va a ver borroso, pero tal vez él te va a decir que ve doble. Entonces es importante ocluir un ojito y ver si realmente es una diplopia o no. Y en cuanto a las diplopias, puede ser, hay que preguntarle cómo es que lo ve. Si es horizontal, siempre preguntar, ¿ve dos objetos uno al lado del otro o uno arriba del otro o de manera como oblicua? Y así nos vamos a ir orientando de qué estamos hablando, si eso es una parálisis y de qué músculo, y con eso pues de qué nervio estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí como les puse en el esquema, idealmente identificar el nervio craneal que está afectado, ¿cómo? Pues con la evaluación de los músculos extraoculares. Ya no puse aquí ningún esquema, idealmente ya todos debemos saber cómo es que se evalúan los músculos extraoculares, todos, y evaluar también la pupila, es importante. Entonces, básicamente, llega tu paciente con diplopia, es hacerle la evaluación de músculos y la pupila, bien importante, por favor, antes de dilatar, porque pues si no, ahí ya perdimos mucha de la información que podríamos obtener, ¿no? Eh,
Y bueno, también otra cosa que nos puede ayudar a orientarnos como de qué nervio o cuál es la afección es observar al paciente desde que llega. Posiciones compensadoras de la cabeza te pueden estar hablando de un nervio en específico que ahorita vamos a ver, que supongo que ya todo el mundo sabe, pero importante ver esto, ¿no? A veces el paciente no se da cuenta y siempre ha estado con esa posición, incluso ya tiene pues la tortícolis y bueno, eso también es un dato importante. Bueno, entonces también tenemos que ver si solamente tiene una diplopia aislada, o sea, si solamente el paciente comenzó con diplopia y no tiene ninguna otra cosa, podríamos estar sospechando de una isquemia microvascular, por ejemplo. Le puse aquí como una estrellita porque es la más común en pacientes que llegan y que no tienen alguna otra cosa. Entonces llega, tiene diplopia de hace unos meses o semanas, pues idealmente, ¿cómo se dice? Interrogar, perdón, desde pues la historia clínica, si tienes alguna sospecha de algún tema isquémico. Sí, perdón. Y bueno, obviamente si el paciente tuvo un trauma de la órbita, podremos estar pensando en de este tipo de afección de manera aislada, ¿no? O si no, un aneurisma. Para poder saber si sí o si no, si tienes la duda y esto, pues puedes comenzar como de lo más básico a lo más mm, específico. En este caso, si tienes la duda y esto, pues puedes pedir un ATAC, que tanto económicamente como de radiación, pues es más fácil que el paciente lo obtenga, ¿no? Y bueno, si no, vamos a buscar también signos de alarma, algunos signos neurológicos, preguntar si aparte de esto ha tenido cefaleas, si ha tenido vértigo, ataxia o algún otro déficit motor. Y eso nos puede orientar a que es algo más de, ejemplo, que estaríamos de frente a un accidente vascular cerebral. Todo eso nos tiene que hacer pensar en la urgencia de, pues, estudiarlo y derivarlo, ¿no? Y si estamos sospechando de eso, idealmente, pues, ya no perder tanto tiempo con la TAC, mejor irnos a la resonancia magnética y, pues, si sí, vemos algo sospechoso, una angioresonancia. Más o menos así esquematicé cómo te llegaría tu paciente. Y también puedes sospechar de otro tipo de enfermedades como alguna cosa autoinmune o desmielinizante, perdón, o una arteritis de las células gigantes o miastenia gravis. Para todo esto, pues idealmente pedir serología, ¿no? Mm, si tienen alguna duda o comentario, me avisan. Porque eso fue como generalidades y vamos a irnos ya directamente a ver cada uno de los nervios craneales. Empezando por el tercer nervio craneal, ya más o menos les dije algunos temas anatómicos, pero esto se me hace algo de lo más importante que debemos saber. Recordemos la disposición que tienen las fibras parasimpáticas y motoras en el nervio oculomotor. Recordar, y esto es como, pues, o sea, te orienta mucho a qué es lo que está teniendo el paciente, en cuanto a que las fibras motoras son profundas, ¿ok? Em, pues sí, de manera pues más central. Y las fibras parasimpáticas, la distribución de estas son de una manera superficial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues recordemos que las fibras parasimpáticas va a estar relacionado con la dilatación de la pupila, ¿ok? Entonces, por eso debemos explorar las pupilas para ver si hay una afectación pupilar, pues es porque ya la afección, bueno, más bien porque la afección es superficial, puede estar haciendo un efecto de masa, un aneurisma, un tumor o así. Y, y por ejemplo, las fibras motoras, que son profundas, aquí importante saber que sufren ante fenómenos isquémicos. ¿Cuáles?
pues todo lo que afecta a la microvasculatura. Y pues en nuestra población siempre pensar, descartar o sea, investigar si está unado o no un tema de diabetes mellitus o hipertensión, pero básicamente sí fuertemente asociada a la diabetes mellitus. Y bueno, aquí les puse este esquema porque vemos la relación del tercer nervio, perdón, con la arteria comunicante posterior. ¿Por qué puse esto? Pues porque se asocia mucho a aneurismas de la arteria comunicante posterior. Entonces, creo que también eso es algo preguntable y pues que nos puede servir eh, tanto en la consulta como en algún examen, ¿no? Y qué más, qué más, nada más esto. Ah, bueno, y idealmente siempre relacionar esto con la edad del paciente, también eso nos puede ayudar un poquito. Ahora, ay, ah, denme un segundo. Se me fue. Este esquema me gustó bastante y creo que algunos también lo dibujaron. En cuanto al tercer, seguimos con el tercer nervio craneal. Debemos saber sus núcleos, ¿no? Tenemos el núcleo medial. Este núcleo medial, importante saber que va a inervar el músculo recto superior contralateral. Ujú. Ahora, del núcleo, del núcleo medial, este, no, yo dije medial, el subnúcleo lateral, perdón, va a estar subdividido en dorsal, intermedio y ventral, ¿ok? Importante saber que el dorsal, que es esta rosita de aquí, va a inervar el músculo recto inferior. Este naranja, que es el intermedio, va a inervar el músculo oblicuo inferior y el dorsal, si es el dorsal, del subnúcleo lateral va a inervar el músculo recto medial. Ujú. Y de este, ¿qué más? Y bueno, importante, el núcleo central es el que va a inervar el elevador del párpado. Ujú, sí. Y puse este esquema porque me gustó que aquí viene cómo está relacionado en cuando hace su emergencia, bueno, en el origen aparente, con la arteria cerebral superior, que sería esta, que discurre superior a él. Y abajo tenemos la relación con la arteria cerebral posterior, ¿ok? Y bueno, eso. En cuanto a la etiología de estos, pues bueno, más o menos ya les hablé ahorita. En general va a ser una isquemia vascular, trauma, como ya lo hablamos, neoplasias, hemorragias, hablando de una sospecha de EBC. Y en cuanto al congénito, puede haber diferentes tipos, ya sea una plasia o hipoplasia del núcleo como tal, o un traumatismo al nacimiento, al momento el canal del parto o alguna instrumentación que se haya utilizado, algún traumatismo de este, incluso un trauma intrauterino, perdón, y de manera rara asociados a infecciones como meningitis. En Ahorita les menciono esto porque tengo un esquema. Y bueno, en cuanto a la etiología y datos algo ahí solo como crudos, serían 4 casos por cada 100.000 habitantes por año. Lo normal es que se presenten en mayores de 60 años. Es más común es igual la proporción de hombres y mujeres que lo presentan, no hay predilección por un género. Y el 10% de estos casos es causado por una aneurisma, ¿ok? Algunos pueden ser bilaterales en un 11% y muchos pueden tener tosis presente en el 86% al inicio. Pues recordemos
músculos que inerva este nervio y pues ahí podemos saber el signo clínico de la ptosis, ¿no? Y hay una afectación pupilar en el 43%, ya recordando lo que dijimos hace rato, dependiendo de las fibras parasimpáticas si están afectadas. Bueno, y en este esquema, este ejemplificado como las lesiones que pueden haber, o sea, el nivel al que puede tener la lesión, el tercer nervio craneal, iniciando desde el núcleo, que ya vimos hace ratito, en donde se encontraba. Esto puede estar relacionado, si hay una lesión nuclear, puede estar relacionado a enfermedades vasculares, desmielinizantes o tumorales, como ya lo mencionamos ahorita. Vamos a ir, este esquema está padre porque vamos como en un trayecto en orden, ¿no? Lesiones fasciculares puede estar relacionado el síndrome de Benedict o el síndrome de Weber a nivel si la lesión está a nivel del pedúnculo cerebral. ¿Ok? En cuanto a si la lesión está a nivel basilar, podemos estar hablando de algún aneurisma o diabetes mellitus o algún hematoma. Recordemos que aquí está fuertemente relacionado con la arteria cerebral posterior. Y si la lesión es a nivel a nivel del seno cavernoso, igualmente podemos estar pensando en diabetes mellitus, una apoplejía hipofisiaria, aneurismas o fístulas como tal, carótido cavernosos. Ahorita vamos a ver otro corte de esto. Y bueno, aquí ejemplificando la rama superior y la rama inferior. En cuanto a la rama superior, la lesión puede ser intraorbitaria y puede estar dado por un traumatismo o algún tumor, recordando que el rama superior va al músculo del elevador del párpado y el recto superior, y la rama inferior va al recto medial inferior y el músculo oblicuo inferior, y pues obviamente va a estar afectados respectivamente, ¿no? Y también importante saber que una afectación a este nivel está relacionado también al ganglio ciliar, eh, importante en el tema de la pupila, ¿no? Y ya no voy a repetir esto porque ya lo dije. Hablábamos de la pupila. En algún texto mencionaba que cuando la pupila no está conservada es una urgencia oftalmológica. Sin embargo, la doctora me comenta que cualquier afección, o sea, con pupila o sin pupila conservada, es una urgencia oftalmológica. Entonces, únicamente aquí es como sospechar de un tema vascular. Si el paciente llega negando todo, pues seguramente más bien no lo sabe y sí lo tiene. Entonces, tratar de indagar en cuanto a hipertensión arterial, diabetes, mandarle su hemoglobina glucosilada y también BSG para ver si hay algún tema inflamatorio. Y como ya dijimos, estudios de neuroimagen, como ya lo supimos ahorita. Sospechar de aneurisma, bueno, si sospechas de un aneurisma, idealmente realizar una angiografía eh, por tomografía de manera urgente, como de primera instancia, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo vamos a ver la parálisis del tercer par, pues si sabemos qué músculos inerva este nervio, podemos saber que el paciente va a llegar, pues probablemente con tosis, dependiendo si es una parálisis completa o incompleta. Vamos a ver tosis, diferentes niveles de tosis, incluso si se fijan aquí, tenemos una ya también afectación pupilar y pues vemos en los movimientos oculares que pues ahorita vamos a ver, acá está. Ahí. Esta es una incompleta, si no mal recuerdo. Ujú, aquí está. Ujú. No sé si vieron la parálisis, pues en todas las miradas.
excepto en la del músculo recto lateral, ¿no? Y bueno, hablando del seno cavernoso, como ya les dije hace ratito, este esquema me gustó bastante porque lo ejemplifica muy bien y aquí les hago como una comparativa, cómo lo vamos a ver en una resonancia magnética. El tercer par, como les dije, tercero, cuarto y sexto, así me lo aprendí yo de arriba para abajo, y su relación con la arteria carótida interna y pues con la región celular, ¿no? Entonces aquí lo vemos en la resonancia magnética, aquí sería la arteria carótida interna, el tercer para arriba, el cuarto, aquí lo vemos, y el sexto de manera más inferior, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un síndrome del seno cavernoso, lo más común es que no solo esté afectado un solo músculo, un solo nervio, sino, aparte de estos tres, también la primera, bueno, B1 y B2. Ajá. Y bueno, aquí ejemplificando, un tumor de la glándula pituitaria, pues estaría haciendo un efecto de masa en el cual, pues, estaría afectando, pues aquí el seno cavernoso, o incluso también, pues, una trombosis del seno cavernoso puede presentar esto, ¿no? Por En eso con- quería que notaran, Laura, en tu esquema anterior, cómo el sexto es el que está más adentro, ¿eh? Eso lo tienen que saber. El sexto, al relacionarse más directamente con la carótida, es el primer nervio que se puede lesionar. ok, ajá, perfecto, gracias, doctora. Entonces, pues bueno, este caso me gustó porque está como muy aparatoso, ¿verdad? Pero aquí ejemplifica bastante bien. No me voy a meter en muchos detalles, pero era para ejemplificar el tema de la arteria carótida interna. En este paciente de 61 años, con hipertensión, dislipidemia, empezó con una desviación del ojo derecho. Y aparte de esto, datos, como ya les había dicho, neurológicos asociados, cefalea derecha de 2 días, una tosis ipsilateral, ¿no? Y cuando vieron la imagen, pues se veía ahí pues sí, un efecto de masa. Y cuando hicieron la angiotac, y bueno, era una reconstrucción 3D, vemos aquí. ¿Cómo le hicieron? Bueno, ahí pues básicamente es obviamente derivar al neuro y neurocirugía. Laura, por eso es importante decir que cualquiera es una urgencia, porque si este señor es diabético, te irías con la finta de que no tiene nada importante. ¿Se Claro, fijan? O sea, siempre es cualquier tercero es una urgencia. ¿Podrías ir más rápido? sí, doctora. Bueno, em, en cuanto al tratamiento, bueno, puede ser conservador en mayores de 50 años si tienen relación con diabetes o hipertensión. Idealmente, hay que volver a citar al paciente y ver si hay mejoría. Si no hay mejoría, pues entonces estaríamos hablando de un tratamiento quirúrgico. Em, si el paciente es muy incapacitante la diplopia, podemos tratarlo con oclusión con parche o con una lente opaca, aunque es importante saber o recordar que en los niños hay que prevenir la ambliopía y pues hay que ayudar ahí con una oclusión alternada. En una fase aguda podemos echar mano de la toxina botulínica hacia el recto lateral y esto va a reducir la desviación externa. Entonces va a tener pues obviamente menos diplopia. En cuanto al tratamiento, bueno, existen varias técnicas. Una de ellas es la transposición del oblicuo superior. También existe la carunculopexia y anclajes al periósteo. Esto básicamente va a ser un efecto como mecánico de pues como limitar, no, sí, un poco lo que es la diplopia, ¿no? También puede ser una transposición del recto lateral al área medial. Mm, Bueno, importante esta técnica se llama técnica del igualamiento. Aquí me pareció bastante interesante porque es una cirugía bilateral que lo que hace es retroinsertar el recto lateral del ojito paralítico y se reseca el medial. Entonces, este ojo
bueno, el ojo sin desviación hace lo mismo, pero con mayor retronización. Esto lo que va a hacer es corregir la desviación, igualar las limitaciones del movimiento y por lo tanto va a evitar una hiperfunción del músculo muscular residual. Entonces, esto es básicamente pues tocar los dos ojos para ayudar a igualar la limitación. Se me hizo pues bastante interesante. Bueno, en cuanto al cuarto nervio craneal, también llamado el troclear, recordando un poquito, ya hablamos de la anatomía, pero unos detalles, recordar que el nervio troclear es el más largo, por lo tanto es el que es muy fácil, pues su lesión, sobre todo en traumatismos cranoencefálicos, y saber que el nervio troclear se va a decusar, ¿ok? Recordemos aquí, está del lado contralateral, va a decusarse, va a salir, como ya dijimos, por la parte posterior, y ya dijimos ahorita el trayecto y cómo llega a la órbita, ¿no? Recordar, como ya dije, que sale del mesencéfalo a nivel del colículo inferior. Y bueno, eso ya lo sabemos. ¿Qué músculo inerva? Pues el oblicuo superior. Y bueno, causas principales. Bueno, menciona que la congénita idiopática es de las causas más comunes. Básicamente se trata de una ausencia del nervio troclear o atrofia, bueno, y atrofia del músculo oblicuo superior. Y esto se le llama como un síndrome de desinervación craneal congénita. O la otra opción que puede haber es que hay un nervio normal o con tendón anómalo del oblicuo superior. Y como ya les dije, causas traumáticas, también puede ser, está relacionada un 23% de causas metabólicas relacionadas con diabetes, hipertensión y algunos otros menos frecuentes. En cuanto a los síntomas principales, ya dijimos, la diplopia en este caso va a ser vertical o u oblicua. Y importante saber esto, empeora al mirar hacia abajo y hacia adentro. Entonces, a la hora de caminar, el paciente, pues, o sea, es incapacitante, ¿no? Los signos clínicos es muy común aquí, como ya les había dicho, la posición compensadora de la cabeza, va a estar, el ojito afectado va a estar en hipertropia y exciclotorsión. Ah, este es un video. En la prueba de Maddox, vamos a, o sea, se va a evidenciar la exciclotorsión. Y importante, cuando hagamos la exploración, no olvidarnos de hacer los pasos de Parks. Ahorita les voy a enseñar. A ver, quiero ver, acá está. Y bueno, básicamente, como recordatorio de los pasos de Parks vamos a ver la posición primaria de la mirada, el ojito en hipertropia, entonces aquí pues es el ojo izquierdo, ¿no? Después vamos a pedir al paciente que voltee a un lado y hacia el otro y va a aumentar la hiperdesviación en estas miradas laterales, como vemos acá, de este lado, ojo izquierdo. Y posterior a esto vamos a hacer la maniobra de Bielchowski, en el que va a ser, en este caso de este paciente, es positiva hacia la izquierda. Vemos que la hipertropia aumenta hacia el lado afectado y disminuye y pues, el paciente también puede tener o sea, desvía la cabeza hacia este lado porque es donde no tiene diplopia, ¿no? Y bueno, aquí estamos ejemplificando en qué miradas se evidencia la parálisis de este cuarto. Aquí lo estamos viendo. Y si se fijan, por ejemplo, en esta niña no es tan evidente en la posición primaria. Para el momento de hacer las 9 miradas, vemos que está, pues evidentemente el ojo izquierdo, ¿no? Y como ya les había hablado, la posición compensadora de la cabeza, igual aquí está haciendo Vilchevsky positivo y a la izquierda, ¿no? En cuanto a las características clínicas, es muy importante revisar, pues en el fondo de ojo, si existe también una exciclotorsión. Aquí les puse una imagen que ejemplifica, perdón, la exciclotorsión. Básicamente, lo normal es que o sea, el ángulo en el que está la distancia
de la mácula hacia el nervio óptico es de 7 grados y aquí vemos que, por ejemplo, pues no se pasa de esto y aquí estamos hablando de una exciclotorsión. Esto, pues ya lo voy a repetir. Y bueno, ya dijimos, el paciente va a estar con el ojito en hipertropia y también puede tener un síndrome en B. Cuanto al tratamiento, pues bueno, sabemos que no quirúrgico sería ayudarnos con los prismas, toxina botulínica, en el oblicuo inferior que está hiperactivo, ¿no? Sirve más en un paciente que ha tenido un trauma y que está en una fase aguda. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, déjenme paso acá, porque pues existen diferentes tipos de tratamiento quirúrgico, pero básicamente como generalidad podemos tener debilitar el oblicuo inferior ipsilateral o el recto inferior contralateral para pues nivelar un poquito esta desviación, ¿no? También puede ser debilitar el recto superior ipsilateral o acortar el tendón del oblicuo superior afectado. Déjame ver, creo que tengo otro. Esto es una técnica importante que me pidió la doctora que se los pusiera. Los puntos de retroinserción del oblicuo inferior. Básicamente, la inserción original de este músculo es 2 milímetros lateral y 3 milímetros posterior al borde del temporal del recto inferior, como vemos acá. Y pues el objetivo de esto es pues retroinsertarlo y disminuir la acción elevadora y la extorsión del oblicuo inferior. Y lo que se hace es, dependiendo de la hiperfunción, o sea, si estamos en una hiperfunción de un +1, +2, +3, +4, dependiendo de eso, vamos a medir y se va a retroinsertar, ¿no? Entonces, 4 milímetros, si es leve, 6 milímetros, 8 milímetros. De eso habla estos puntos de retroinserción del oblicuo inferior. ¿Y qué más? Y bueno, hay que evitar una retracción excesiva para no inducir ahora hipofunción de este, ¿no? En cuanto al sexto nervio craneal, ya no voy a hablar mucho de anatomía porque creo que ya lo entendimos, pero básicamente dependiendo de, otra vez, el nivel al que esté la lesión, es diferente la etiología, ¿no? Pero me voy a enfocar en unos importantes. Del seno cavernoso, ya hablamos hace ratito, sí puede también tener una afectación a nivel este, petroso. Pacientes con mastoiditis, de hecho tenía un artículo, bueno, un caso clínico en donde un paciente, un niño, llegó por una otitis media, se complicó y de repente empezó a tener una parálisis del cuarto nervio y vieron que tenía una mastoiditis a nivel, pues, petroso, ¿no? Entonces el paciente, de hecho, llegó con otorrea y pues la parálisis dolorosa, importante pensar en esto, ¿no? También puede ser aislada. También, la verdad es que en todas encontré que se podía relacionar con diabetes mellitus o hipertensión, ¿no? Y como lo acabo de decir aquí. Y bueno, si tenemos este tipo de afectación en niños, pensar en causas más comunes, digo, lo que les dije de la petrocitis, pues fue algo extraño, pero lo más común en niños es que sea por un tumor o trauma, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ya hablamos, resonancia magnética. Sospechar, o sea, si sospechamos de una elevación de la presión intracraneal que esté causando esta parálisis, pues sugerir, ¿verdad? Una punción lumbar, pero bueno, eso ya lo haría neuropedia idealmente. Como dijimos, descartar tumor o infección. Si no mejora en 3 o 4 meses, pues reevaluar, ¿no? Y siempre pensar en, como ya les dije, hacer una analítica completa y dependiendo de lo que sospechemos, pues un estudio de imagen. En cuanto al tratamiento quirúrgico del sexto par, tenemos diferentes técnicas quirúrgicas de las que debemos de conocer.
sería el R+R, que es conocido por todos. Esto pues equilibra la acción pues de los músculos, ¿no? Otras que son a lo mejor nuevas que los estamos escuchando o leyendo, la de Hummelstein, Foster y Nishida. En esta básicamente lo que se busca es una transposición de los rectos verticales y esto va a lograr más fuerza abductora. Ujú. Y una carunculopexia, esto lo que va a hacer, se va a suturar al limbo temporal, esto va a ser como un anclaje mecánico. Ujú. Y también existe un Nishida modificado, que esto es, solamente se toca el recto superior. Y bueno, lo que se hace es una transposición del recto superior hacia el recto lateral. Esta tiene un menor riesgo vascular, o sea, bajo riesgo de isquemia, porque pues solamente se toca un músculo y es útil en casos crónicos. Y bueno, para recordar, en todos los pacientes, tratar de explorar motilidad ocular, cover and cover test, las 9 posiciones de la mirada. Importante siempre evaluar pupila antes de dilatar. El test de Bielchowski, si estamos sospechando de un cuarto, ahí se va a evidenciar bastante bien, como vimos en las imágenes. Y los estudios de gabinete y de laboratoriales que ya mencionamos hace ratito. En cuanto al tratamiento, pues siempre tratar la causa subyacente, ya sea el control metabólico, si sospechamos de algún tema de aneurisma o efecto de masa por un tumor o algo, pues dependiendo de la etiología, echar manos pues, de otros colegas de la especialidad, ¿no? Y hablamos ya de la toxina botulínica o la cirugía como tal específica. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Doctora, está muteada. Ya está. Chicos, muy bien. Déjame tantito compartir un segundito, por favor, Kailin, si quietas tu presentación. A ver, cosas que quiero reforzarles. Diplopia monocular, sí se los preguntan, ¿eh? O sea, diplopia monocular es ver dos objetos o dos imágenes parecidas con un solo ojo, que lo genera generalmente la disrupción de la imagen por una catarata, por cualquier elemento, por una cicatriz en la córnea, nos puede dar esta diplopia monocular, está entendida y se los pueden preguntar, dame causas de diplopia monocular, pues todo lo que esté interrumpiendo una visión en un solo ojo. Eh, recordar por qué les insistió Laura que el subnúcleo del recto superior en el tercer nervio es el único cruzado, es el único subnúcleo cruzado. Y por eso es muy difícil o imposible decir parálisis doble de elevadores. No caigan en errores porque no lo entiendan. Quiero que, a pesar de que fue muy rápido, recuerden que los síndromes alternos por parálisis de tercero que tienen que conocer son Benedict, que es un tercero con hemiplegia contraria y parálisis facial. Weber, igual, la diferencia entre el Benedict y el Weber es que el Benedict les va a dar afectación del núcleo rojo con temblor en la mano. Y Notnagel, que es la parálisis doble de tercer nervio, ¿ok? A nivel central. Por favor, anótenlos en su imagen del tallo. Se los tienen que saber. Ok, recordar, el parche no se pone nunca en el ojo paralizado porque se va a desviar más. El parche va en el ojo sano para el manejo de la diplopia. Les habló también, Lau, de la transposición del oblicuo superior al área del recto medio para parálisis de tercero, se llama técnica de Jackson. La técnica de igualamiento, en lo personal, a mí no me gusta, pero la tienen que saber, porque los profesores de estrabismo del Hospital General siempre les van a hablar de técnica de igualamiento, en donde la cirugía mayor se va sobre el ojo fijador, no sobre el paralizado, para igualar las malas rotaciones del ojo paralizado. Ahora entienden por qué en lo personal no me gusta. Y también inervacional, técnica inervacional, que es cuando ustedes van a favorecer mayor cirugía en el mejor ojo para mandarle fuerza al que está paralizado e igualar las fuerzas de inervación. ¿Ok? Al final
Se parecen entre igualamiento e inervacional, pero el propósito es diferente. La exciclorotación que tienen que analizar ustedes en el fondo de ojo en la parálisis de cuarto nervio. Recuerden, la exciclorotación es de la papila en relación con la mácula. Con la mácula, por favor, no me vayan a decir que hubo exciclorotación macular. La mácula no rota. La que tuerce es la papila, ¿de acuerdo? Y ustedes lo vieron muy bien en la foto que les enseñó Laura, o sea, una exciclorotación exagerada de la papila por hiperfunción del oblicuo inferior, que ya verán que es la gran diferencia con el skew deviation. Fíjense también cuando les menciona parálisis de cuarto nervio, hay hipertropia, pero si tienen una de las cosas en la parálisis de cuarto nervio es la obligación de revisar que haya bilateralidad. ¿Dónde encontramos la bilateralidad? En la mirada oblicua contraria. O sea que si ustedes tienen un ojo en hipertropia, así, y aquí empeora en aducción, segundo paso de Parks, entonces ustedes van a explorar esta mirada contraria. Si aquí el cuadro se invierte y el ojo que al frente está en hipertropia baja, ya casi podrían pensar que es bilateral. Pero si además se invierte y ahora el ojo que no se ve en hipertropia sube más en la mirada oblicua superior contraria, entonces tienen un cuarto bilateral. Por eso tienen que saber el diagnóstico, porque si se abocan a operar solamente el ojo que está en hipertropia, puede ser que ustedes encuentren después una hipertropia contraria porque no se adelantaron a ver que era bilateral. Ahora, si tienen un cuarto bilateral igual de importante, no van a ver una hipertropia, van a ver una exo, porque van a ver el patrón en B con una gran divergencia arriba. Entonces son signos de bilateralidad, se comportan muy diferente a la parálisis monocular de cuarto nervio. Por supuesto, uno de los más importantes es que en la B hay una gran divergencia aquí arriba. Todo lo que pase de 12 dioptrías de exotropia comparada con la mirada al frente, si ustedes tienen una divergencia arriba mayor de 12 dioptrías de exotropia, juren que es bilateral, ¿ok? Tengo también anotado, cuando tienen una hipertropia por parálisis de cuarto nervio, sí, como dijo Laura, lo primero que tienen que hacer es la cirugía del oblicuo inferior porque mayormente es el más alterado. Pero si tienen una hipertropia mayor de 16 dioptrías, el oblicuo inferior no les va a servir. Tienen que hacer cirugía de rectos. A partir de 16 dioptrías, si ustedes tienen una hipertropia de 20 dioptrías, olvídense del oblicuo inferior, el ojo está súper arriba, tienen que bajarlo con un R más R, retro de recto superior, resección del recto inferior. Y olvídense del oblicuo inferior porque no les va a dar, ¿ok? Es como una regla. Ahora, si ustedes van a hacer el oblicuo inferior, hipertropia, van a operar el oblicuo inferior, no pueden agregar el recto superior ipsilateral porque se congela la elevación. O sea que son reglas muy claras. Si ustedes bajan este ojito y el paciente está feliz aquí, pero resulta que en la lectura ve doble o cuando va a bajar escaleras, es muy posible que el oblicuo superior no se haya recuperado y que aquí está bien, pero en la mirada de abajo el ojo se queda alto, así, que es cuando está indicado el plegamiento del oblicuo superior, el docking del oblicuo superior. O cuando lo mejoraron con toxina botulínica porque inyectaron al oblicuo inferior, ese ya no está en hiperacción, pero en la mirada de abajo hay diplopia porque el oblicuo superior no se recuperó, cosa que es poco común. Y es cuando tienen que hacer plegamiento del oblicuo superior. Ahora, la transposición del recto externo, la transposición de verticales al recto lateral por parálisis de sexto nervio se llama técnica de Jensen. Por favor, no lo olviden. La básica, las básicas son el Hummelsheim, que es la transposición de los dos músculos verticales, que ya nadie lo haría porque están operando pues mucho músculo, pero la tienen que conocer. La técnica de Jensen, que son las mitades de los verticales al recto lateral, o más actualmente la Nishida o el Scott Foster.
Bueno, eso se los preguntan. Ahora, quiero enseñarles porque a pesar de que sí le pedí a Laura que les enseñara esta imagen, prefiero enseñarles esta. Miren, este es el FINC. Es la retro más chiquita del oblicuo inferior para una parálisis de cuarto nervio. Y de hecho hay un marcador de Fink que es este, ¿ok? El oblicuo inferior está aquí atrás, como a 6 milímetros del borde del recto lateral, no está a 2, y lo tienen que pasar a 6 milímetros atrás y adelante, que es la técnica de Fink, y el oblicuo inferior quedaría aquí, ¿ok? Luego, las siguientes técnicas son estas. Aquí tienen ustedes entonces los diferentes puntos del oblicuo inferior, que es una imagen del Prieto Díaz, y ustedes tienen que ir haciendo el desplazamiento del oblicuo inferior aquí, aquí o aquí. Y estas son anteroinserciones. Entonces tienen el Parks, que es un retroceso medio, que quedaría aquí, o el Crawford, un retroceso de 10 milímetros que quedaría aquí, o el Apticol que quedaría aquí. ¿Sale? Se tienen que conocer ustedes los puntos de retroceso del oblicuo inferior. En cambio, en el oblicuo, por supuesto que sepan que en la cirugía del oblicuo inferior, la complicación más importante es el síndrome de adhesión descrito por Parks. Ahora, quiero enseñarles aquí, obviamente, la relación del oblicuo inferior con el ligamento del recto inferior, o sea que tienen que tener cuidado. Y como ven ustedes aquí, este oblicuo inferior ya fue trasladado. Esta es que, sí, transposición anterior. Y también este video no sé si corre, no, pero no me interesa. Miren, quiero que vean que cuando el oblicuo inferior lo hemos traído de su lugar y lo anteroponemos al borde del recto inferior, se vuelve un antielevador y esas técnicas se usan para DVD. Es la de Elliot Nankin o la de Mimsy Wood cuando lo ponemos incluso 2 milímetros por delante del recto inferior. ¿Ok? Y por supuesto que tienen que conocer la miotomía, perdón que son charlas ya muy viejas, la miotomía triple, cuando toman el oblicuo inferior y le cortan 3 veces aquí, es la miotomía triple del oblicuo inferior, que es la técnica que sugiere el Hospital General para el debilitamiento del oblicuo inferior porque ellos no hacen retroinserciones. Entonces tienen que conocerlas, ¿no? Se pone una pinza o se pinza con un mosco y se hace un corte triple del oblicuo inferior. Esta pinza es la del doctor Martínez, se pone en el oblicuo y entonces es muy cómodo cortar de un lado, cortar en medio y cortar del otro. Ahí la tienen, ¿no? Entonces aquí está con un cauterio, se está cortando aquí, luego se corta aquí en medio y luego se corta del otro lado, aquí, para que quede estas heridas del oblicuo inferior y se elongue. Bueno, eso es lo que yo quería enseñarles para completar entonces este tema de tercero, cuarto y sexto. Léanlo otra vez, les debe quedar muy claro. Recuerden que el síndrome que deben conocer en sexto nervio, que es sexto más hemiplegia contralateral y parálisis facial, es síndrome de Miller-Gubler. Entonces recuerden, en tercero, Benedict Weber y non-Nagel. En sexto, Miller-Gubler. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta o cambiamos de tema? Hola, yo quisiera dar un comentario nada más. ¿Sí? Este, bueno, recuerdo que para Benedict, algo que me sirvió mucho para recordarlo es que el problema está en el núcleo rojo y recordé, esto me lo enseñó usted, doctora, los zapatos del Papa, pues que son rojos, y Benedicto. Entonces, eso a mí me sirvió para recordar y esa es la manera en la que nunca lo olvido. Entonces, pues ahí les paso el tip, se los Qué comparto. bonito, Alexa. Sí, Y también una doctora, la hermana de Ellery, creo, decía que se acordaba que es el temblor porque Benedict es la crema del café, ¿no? ujú, Y el café provoca temblor, o sea que hay mucho para acordarse. sí, exacto. Y acerca del cuarto, bueno, no sé usted, doctora, qué ha visto, pero yo lo poco que he podido ver es que
la mayoría de los pacientes es secundario a un trauma más que algo congénito. La verdad, congénitos, cuarto nervio he visto dos cuando mucho, y todos los demás han sido secundarios a trauma. Digo, yo no tengo tanta experiencia, ¿verdad? Como la doctora, pero eso es lo que yo he visto y, y nada, se los comparto para que también no se les vaya, ¿no? Que digan, no, pues es trauma, no creo que sea eso, que lo tengan presente. Sí, Alexa, muchas gracias. Tienes razón. Sí, algunos niños nacen y desde que ya empiezan a tratar de mantener un alineamiento están así y uno puede decir que tiene un cuarto congénito. A veces se confunden también mucho, se mezclan con un tercero y no se deja ver el cuarto. Y sí, efectivamente la mayor frecuencia es el cuarto es por trauma. Muy bien, Alexa, muchas gracias por tu acompañamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, también les mencionó Laura las carunculopexia en la parálisis de tercero, que es el anclaje en el recto medial al periósteo nasal o a la carúncula como elemento de fijación. Y en el sexto, cuando tenemos una parálisis completa y no queremos hacer una transposición, pues puede ser el anclaje al periósteo externo, ¿ok? Con una banda 240 que queda muy bien. Bueno, creo que más o menos en paralíticos tenemos casi todo completo y vamos a cambiar de tema. ¿Te escuchamos, Kailin? Hola, quisiera saber si se ve bien ahí. ¿Se ve bien?